City Noticias de las 8. Hola, muy buenas noches. Saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Titulares. En una decisión inédita, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del aumento del salario mínimo para 2026. El gobierno está en desacuerdo, pero convocó a la Comisión de Concertación Salarial para el lunes para discutir un nuevo decreto. Para FENALCO, la decisión protege a la Constitución y al empleo formal. Para los sindicatos es un insulto a los trabajadores y convocaron a movilizaciones. Los trabajadores tendrán que devolver una parte del sueldo, las empresas tienen que pagar la quincena con el salario decretado. ¿Qué pasará con los aumentos de otros servicios? Expertos responden en minutos. Continúan las honras fúnebres de Gustavo Aponte y su escolta Luis Gutiérrez. La esposa del reconocido empresario pidió a la justicia celeridad en la investigación para dar con los autores materiales de este doble asesinato. Un juez reactivó la orden de captura en contra de alias Violeta, implicada en el atentado al centro comercial andino. La decisión fue emitida después de que el gobierno le retirara su nombramiento como gestora de paz del ELN. La audiencia de acusación en contra de José Eduardo Chalá, el taxista que arrolló a 11 personas bajo estado de embriaguez en San Cristóbal, fue aplazada por solicitud de la defensa, quien busca un preacuerdo con la Fiscalía. El IDU arrendará 21 predios de la carrera séptima mientras inician las obras en el tramo sur. La convocatoria va hasta el 23 de febrero e incluye los lotes ya adquiridos por el distrito entre las calles 24 y 99. Murió el tercer canino envenenado en Ciudad Bolívar. 3 más continúan en delicado estado. El distrito investiga este cruel acto y otra brutal agresión en la misma localidad. En el mundo, el presidente Donald Trump aseguró que visitará Venezuela, aunque no precisó una fecha. Y fue controlado un incendio en una refinería de petróleo en La Habana, Cuba. En los City Deportes, John Arias fue presentado oficialmente por Palmeiras. El colombiano volvió a Brasil tras su paso por la Premier League. Además, les tenemos show de anotaciones con golazo olímpico en la victoria del Chelsea. Y en los planes de escape hablamos con los cantores Coco y Coronel. Los artistas colombianos presentan La Carrasca junto al maestro Hernán Gómez. Esto es City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Comenzamos. Noticia del día. En una decisión inédita, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del aumento del salario mínimo para 2026. El tribunal ordenó al gobierno que fije de manera transitoria un nuevo valor para el salario mínimo. Para ello tiene 8 días calendario. ¿Qué sigue en este proceso y qué dijo el ministro de Trabajo? Andrés, buenas noches. Hola Rafael, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Mire, pese a que el gobierno nacional no estuvo de acuerdo con esta decisión del Consejo de Estado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, está convocando a una mesa de concertación para el lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana para iniciar conversación y crear el nuevo decreto transitorio. Tras revisar las solicitudes de medidas cautelares sobre el decreto del aumento del salario mínimo vital para 2026, expedido por el Gobierno Nacional, el Consejo de Estado resolvió suspenderlo provisionalmente. Decretar a medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido por el presidente de la República y los ministros del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público. Además, le ordena al Gobierno Nacional que cuenta con 8 días calendario para expedir un nuevo decreto en el que se fije un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo. Ante esta decisión, el presidente Gustavo Petro señaló que las empresas deben pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado.
El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia que se mantiene hasta que el Consejo de Estado tome decisión de fondo. Aprovecho para invitar al gran empresariado a usar la comisión de concertación que por decisión unilateral del gobierno se convoca para establecer diálogo y acuerdo antes del decreto transitorio. Asimismo, ministros del gobierno reaccionaron ante la suspensión provisional del salario mínimo vital. Ustedes tranquilo que el gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado. Se va a fundamentar otra vez los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó, y el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%. Tenemos un deber con la clase trabajadora, con nuestros soldados, con las y los internos y con todos quienes en enero celebraron su primer salario vital. Defenderlo hasta las últimas consecuencias en poder adquisitivo y la dignidad de nuestra gente. Ante esta decisión, las opiniones están divididas en las agremiaciones y en el Senado. Fue un fallo en estricto derecho, que está teniendo en cuenta que el incremento desmesurado del salario mínimo que ha hecho el gobierno nacional no obedece a criterios y a razones técnicas, sociales y económicas, sino básicamente a arbitrariedad y a una improvisación como la que se tuvo. Es un acto de injusticia social, de mezquindad empresarial, de que los más poderosos y ricos de Colombia, emparentados en este momento con los magistrados del Consejo de Estado, que se ganan más de 40 millones, estén atentando contra un acto de justicia social al quererle quitar 2 millones de pesos a los trabajadores colombianos. Lo advertimos, las decisiones que impactan empleo, inflación y estabilidad empresarial deben tener sustento técnico y diálogo real. No es un lujo, es justicia para millones de familias que apenas sobreviven. Esta medida cautelar beneficia a gremios que resisten el cambio, pero castiga a los más vulnerables. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, convocó a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales este lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana para discutir sobre el salario transitorio. Ante esta decisión del Consejo de Estado, hablamos con varios expertos quienes despejaron algunas dudas y también hablaron sobre lo que viene con esta decisión. Expertos analizaron la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del aumento del salario mínimo. El gobierno nacional tiene un plazo de 8 días para expedir un nuevo decreto transitorio. Un nuevo decreto que fije las condiciones del incremento salarial para los trabajadores colombianos para la vigencia 2026 y que por supuesto debe respetar todos y cada uno de los parámetros establecidos en la Ley 278 del año de 1996. Lo tiene que reducir porque se tiene que corresponder a los elementos macroeconómicos de la inflación, de la idea también del índice de productos básicos o aumento de del índice de productos básicos, etcétera, que son los elementos macroeconómicos que se deben tener en cuenta para el aumento del salario mínimo. Aclaran que la suspensión del decreto se haría efectiva desde el momento que se expida el decreto transitorio. Mientras ese nuevo decreto no exista, pues el Consejo de Estado fue muy explícito en decir que pues el salario mínimo para la vigencia del año 2026 sigue correspondiendo a lo establecido en el decreto 1469 del año 2025, es decir, 1.750.905. También es por primera vez que tenemos una declaración de suspensión provisional con efectos diferidos del decreto de aumento del salario mínimo en Colombia. Es decir, que estamos ante dos acontecimientos históricos que en estos momentos son tema de conversación a lo largo y ancho del país en materia de derecho laboral y de derecho constitucional. Pero ¿qué pasaría con el salario que ya recibieron los trabajadores antes de la decisión del Consejo de Estado? La suspensión no afecta esos derechos y esas obligaciones que ya fueron causadas o pagadas. No existen devoluciones, no hay liquidaciones retroactivas, no se le puede pedir a los trabajadores devolver el incremento. Esto se debe a que el decreto 1469 pues goza de esa presunción de legalidad hasta que opere efectivamente pues la suspensión correspondiente. El Consejo de Estado tendrá que tomar una decisión definitiva si levanta la suspensión o declara nulo el decreto del salario mínimo vital. La administración distrital y concejales también reaccionaron a la decisión del Consejo de Estado.
Juan Camilo, ¿continuarán los auxilios económicos de la alcaldía o no? Rafael y televidentes, muy buenas noches. Le cuento que el programa Salvavidas al Trabajo no se cancelará ni se suspenderá. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, la inversión de 8.000 millones de pesos seguirán y las 5.000 empresas podrán seguir aplicando a este beneficio. Esto fue lo que nos contaron desde el Consejo de Bogotá. En horas de la mañana, el Consejo de Estado suspendió la subida del salario mínimo, situación que causó reacciones tanto políticas como administrativas. Por su parte, el distrito fue uno de los primeros en pronunciarse y confirmaron que los auxilios económicos a microempresarios van a continuar. Pues en este momento la noticia del Consejo de Estado es que se suspende mientras el gobierno logra dar una motivación, una justificación y motivación frente al incremento del 23% que establecieron a finales de año del salario mínimo. Por ahora, Salvavidas al Empleo continúa y la Alcaldía de Bogotá sigue muy comprometida en seguir trabajando y ayudando a los micronegocios. Ya hay contratos firmados, ya hay, digamos, pactos y como acuerdos establecidos, y esto, digamos, vemos que es difícil que de una u otra forma esto pueda cambiar. Por su parte, concejales del Pacto Histórico y de partidos de oposición reaccionaron sobre esta decisión del Consejo de Estado, en donde dejaron claras las repercusiones que esta decisión podría traer a la ciudad y al país en los próximos días. Este fallo es abiertamente en contra del pueblo trabajador, es un fallo orquestado por los enemigos de los trabajadores y trabajadoras. Esta mañana decía un periodista de una cadena nacional que pues en últimas todo el mundo ya se había acomodado al salario mínimo. Se ha hecho una cantidad de conjeturas para decir que esto iba a ocasionar inflación, desempleo, cuando ni siquiera ha pasado un mes, 2 meses de la implementación del salario vital. Algunos miembros de las bancadas argumentan que ante esta situación el 20% de la población bogotana que gana el salario mínimo, cifra que equivale a más de 1,5 millones de personas, se va a ver fuertemente afectada por esta decisión. Por otro lado, quienes defienden la decisión del Consejo de Estado recalcaron que esto se debe a errores técnicos no estudiados antes del decreto y que en su momento el aumento al salario repercutió en el aumento de la inflación al 25% para el mes de enero. Aquí no se trata de golpear al que menos gana, todo lo contrario, de ayudarlo, pero tampoco podemos golpear al empresario, al que tiene hoy empleados y que sabemos que esa alza lo va a llevar al despido y eso nos va a llevar a más informalidad. Entonces aquí hay que buscar una amalgama, una equivalencia, una balanza entre lo que es subir un salario mínimo hasta donde realmente los empresarios puedan dar sin que se vean afectados y también ayudando al empleado. Fueron 16 demandas las que se radicaron en el Consejo de Estado para poder tumbar el decreto expedido por el Gobierno Nacional. Ahora se tendrá que esperar 8 días para dar respuesta por parte del gobierno, quienes podrán apelar esta decisión. Continúan las honras fúnebres y también las investigaciones por el crimen de Gustavo Aponte y su escolta Luis Gutiérrez. En medio de la velación, la familia del reconocido empresario hizo un llamado a la justicia. Camilo, ¿qué pidieron estas personas, sus familiares? Rafael y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. A esta hora los saludo desde el barrio Chico Norte, en la localidad de Usaquén, donde a esta hora continúan las honras fúnebres del empresario Gustavo Aponte. Mire, en medio de estas exequias, su esposa le pidió a la justicia que a raíz de estos nuevos videos que se están conociendo de este doble asesinato en el norte de Bogotá, se dé la pronta captura de los señalados responsables. Por otro lado, los papás del empresario también cuestionaron sobre esta violencia que se vive en Bogotá y en diferentes partes del país. La tragedia que sacudió el norte de Bogotá luego del asesinato del empresario Gustavo Aponte y su escolta Luis Gutiérrez, enmarcado en un hecho de violencia, ha dejado un mensaje claro desde las familias que hoy despiden a sus seres queridos. No más crímenes impunes. Para que se haga justicia con la muerte de mi esposo, no puede seguir corriendo, matando tanta gente en este país que solamente estamos buscando la paz. Mi esposo era una persona intachable, un excelente papá, un excelente hijo, esposo, una persona que le fascinaba servir.
En medio del dolor, los padres de Aponte, el señor Gustavo Adolfo y Juanita Fonegra, por primera vez hablaron públicamente tras las exequias, expresando de esta manera un profundo rechazo al crimen de su hijo y también cuestionando la inseguridad que se vive en Bogotá y el país. Nos cogió totalmente por sorpresa. Ya la policía designaron un agente especial y están en las investigaciones que correspondan, porque lo único sí le digo es que yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Es un dolor muy grande, pero de pensar que hay gente que lo quiso tanto, gente que lo amó. Esto ha sido las redes. A ustedes mil y mil gracias. De Gustavo Andrés lo que le puedo decir es que era un muchacho alegre, era un muchacho feliz, un hijo, un padre, un amigo. Estos los amigos lo amaban. Asimismo agradecieron a quienes los han acompañado en este duelo, reflexionando también cómo la violencia les arrebató a su hijo. Era una persona espectacular, mi hijo. No entiendo por qué este país, esta violencia nos está quitando gente tan buena. Dios mío, este es el país que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Pongámonos una mano en el corazón y Dios mío, y les pido que recen mucho por mi familia. Recen por nosotros, porque esto es un dolor que nadie se lo imagina. Un hecho que también deja a otra familia rota. El escolta Luis Gutiérrez y quien acompañaba al empresario esa tarde deja a una esposa y a un hijo, quienes también exigen pronta captura a los responsables que acabaron con la vida del escolta y policía en retiro. Que se haga justicia porque no es justo que acaben con una familia, que acaben, dejen hijos, o sea, quedan unos niños sin papá. No es justo que hagan esto y que no pase nada, que investiguen y que aclaren las cosas y que cojan las personas. Todos merecen castigo, o sea, no es justo que acaben con esas personas así. Mientras tanto, las investigaciones con relación a este hecho sicarial fríamente calculado continúan a cargo de la Fiscalía y la Policía Nacional. Y de esta manera esclarecer cuáles son las razones detrás del asesinato del reconocido empresario. Muy bien, ahora cambiamos de tema y nos trasladamos a la localidad de Kennedy porque allí las autoridades capturaron a dos jóvenes quienes protagonizaron una violenta riña en el sector de Patio Bonito. En las cámaras de seguridad del sector se deja en evidencia cómo estas dos personas se atacaron con arma blanca. Uno de los involucrados resultó lesionado. La comunidad dio aviso a la policía, quienes llegaron hasta este punto de la localidad de Kennedy y trasladaron a este ciudadano a un centro médico. Como resultado se dejó la captura de estas dos personas. Lo que dice la comunidad allí en este punto de Bogotá es que al parecer serían aficionados a equipos de fútbol que tenían rencillas desde hace varios meses. La averiguación y la verificación con nuestras unidades de inteligencia, policía judicial y la comunidad nos indica que son unas diferencias que han tenido estos jóvenes por años anteriores. Invitamos a la comunidad a que nos siga informando estos casos de intolerancia, informando a la línea 123 o al número de su CAI más cercano. Y en otras noticias, la Policía Nacional en las últimas horas dio a conocer que a través de un contundente operativo en contra del tráfico de armas se logró la captura de un ciudadano estadounidense quien pretendía ingresar al país al menos 66 partes de armas de fuego. Estos operativos se realizaron de manera simultánea acá en Bogotá y en la ciudad de Palmira, también en el departamento del Valle del Cauca. Camilo, y en las últimas horas un juez reactivó la orden de captura en contra de una de las personas implicadas en el atentado al Centro Comercial Andino en 2017. ¿De quién se trata y por qué toman esta decisión?
Mire, Rafael, se trata de alias Violeta, esta mujer que desde un inicio fue una de las mujeres investigadas como la presunta responsable de participar en este atentado, recordemos, para el año 2017. Lo que se conoció en las últimas horas es que un juez volvió a reabrir su orden de captura, esto luego de que se conociera que se le había quitado esa condición de gestora de paz como integrante también de estos grupos armados ilegales, especialmente del ELN. La Fiscalía le imputa varios delitos, entre estos el delito de terrorismo. Se espera que en las próximas horas se emita esta orden de captura y sea llevada a un centro carcelario. Por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esta información. Rafael, continúe usted con más información en City Noticias de las 8. Camilo, muchísimas gracias y mucha atención porque hace minutos se registró un gravísimo accidente de tránsito en la avenida Circunvalar. Un camión se volcó y al parecer, según estas primeras imágenes, cayó al menos sobre otro vehículo. Nuestras reporteras están en camino a este punto para contarles lo que está ocurriendo en el oriente de la capital. Por ahora hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias en City Noticias de las 8. Local. Murió el tercer canino envenenado en Ciudad Bolívar. 3 más continúan en delicado estado. Y como se los contamos ayer, no es el único caso que investiga el distrito. Crece la indignación en la capital por 2 terribles casos de maltrato animal. Este es el momento en el que un perrito fue víctima de un brutal ataque con machete este jueves. Un caso que puso en alerta a las autoridades, quienes inmediatamente buscaron ubicar y atenderlo. Acudimos y la policía rescató al animal llevándolo al CAI más cercano, en donde ya nuestros equipos hicieron la valoración detallada. En este momento se encuentra recuperándose. Estamos pendientes de una valoración mucho más al detalle, pero en principio podemos afirmar que no está comprometida la vida del mismo. Ante la crueldad de este vil acto, ya se adelantan labores para llevar ante la justicia a los responsables. Desde la mirada judicial estamos trabajando con la Fiscalía, con el Grupo Helman, porque vamos a avanzar en judicializar a las personas que aparecen en el video y a las que nos registren vecinos y quienes tengan información al respecto, porque esto que vimos es un delito. Y en el mismo sentido se adelantan labores para dar con los responsables del envenenamiento de 6 caninos en la misma localidad, en inmediaciones del Colegio Antonio García. Pues este viernes desde el Instituto de Protección Animal se confirmó que otro de los perritos lastimosamente perdió la vida. Es el tercero de 6 en morir, mientras 3 continúan en grave estado de salud batallando por su vida. Increíble y doloroso. Y en medio de las estrategias para proteger a los animales de compañía y reducir el abandono, el distrito anunció nuevos cupos gratuitos de esterilización. Aleja, ¿cómo pueden acceder los ciudadanos a este servicio y quiénes pueden beneficiarse? Rafael, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Mire, los turnos ya están disponibles y corresponden a las jornadas que se realizarán del 16 al 20 de febrero en la unidad de cuidado animal en Engativá. Son 900 cupos gratuitos dirigidos a perros y gatos de hogares y estratos 1, 2 y 3 y también animales en condición de calle. La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, activó nuevos cupos como parte del programa Corta Tiempo Esteriliza, una estrategia que busca mejorar la calidad de vida de los animales y prevenir enfermedades como infecciones uterinas y tumores mamarios. Una de las decisiones más importantes que ha tomado Bogotá es la del control poblacional vía esterilización de animales vulnerables. Todo eso que ocurría hace muchos años en ciudades del mundo, que tenía que ver con la famosa perrera que recogía animales, los llevaba y los sacrificaba, eso no pasa en nuestra ciudad. La decisión de esterilizar es muy importante porque permite evitar el nacimiento de perros y gatos en condiciones de vulnerabilidad extrema. Para acceder es obligatorio tener turno previo que puede agendarse en la página oficial, en Supercades o en la línea 6477117. Los animales deben estar sanos, en ayuno, tener entre 4 meses y 8 años y cumplir con los requisitos de vacunación.
hemos abierto 900 cupos para animales que proteccionistas lleven, animales de familias vulnerables, de habitantes de calle, estatus 1, 2 y 3, y que podamos trabajar de la mano para que justamente con esa esterilización no solo mejoren sus condiciones de salud, sino que evitemos ese nacimiento que muchas veces hace que sean animales que nunca encuentren una oportunidad y que estén sometidos a todos los peligros y riesgos. Las autoridades recuerdan llevar collar isabelino, cobija y cumplir todas las indicaciones médicas. Esterilizar es una decisión responsable que salva vidas y contribuye al control poblacional de mascotas en Bogotá. Y fue aplazada la audiencia de acusación en contra de José Eduardo Chalá, el taxista que arrolló a 11 personas bajo estado de embriaguez en San Cristóbal a finales del año pasado. ¿Por qué, Camilo? ¿Por qué aplazaron esta audiencia? Efectivamente, Rafael, para el día de hoy se tenía prevista la audiencia de acusación en contra de este taxista. Sin embargo, su defensa está buscando un acercamiento con la Fiscalía y de esta manera lograr un preacuerdo. Avanza el proceso judicial en contra de José Eduardo Chalá, el taxista acusado de arrollar al menos a 11 personas, entre estas 4 menores de edad en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, donde recordemos 2 de ellos fallecieron. Sin embargo, la audiencia de acusación fue aplazada por solicitud de la defensa del taxista. Solicitaría el aplazamiento con el fin de continuar con el acercamiento que llevamos con la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de intentar un preacuerdo, una terminación atípica de este expediente, reitero, inclusive en beneficio de las mismas víctimas, haciendo eventualmente algún tipo de indemnizaciones o algunas otras circunstancias, las que fueran procedentes, obviamente entendiendo la naturaleza del caso. Tras la imputación de cargos por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales que en un inicio fueron aceptados por la muerte de uno de los menores, recordemos que en el curso de dicho proceso se confirmó el fallecimiento del segundo menor. De esta manera se le adicionó el delito de homicidio agravado. No se opone a la solicitud del doctor Juan Sebastián Franco en cuanto a la suspensión de la presente arista pública. Sin embargo, dejando salvedad y claridad que frente a la solicitud del preacuerdo que pretende celebrar con la Fiscalía o la delegada fiscal, pues se garanticen los derechos, como ya muy bien lo dijo la doctora Elsa Cristina en su calidad de fiscal delegada de este caso, de las víctimas. Para expertos, un preacuerdo en este tipo de casos puede implicar un reconocimiento de los hechos, así como la negociación de penas y beneficios procesales, y estos siempre deben estar avalados por un juez. Esto es la reducción de la sanción, esto es que se cambie la tipología del delito. Esto resulta bastante importante en la medida en que las víctimas tendrán una solución pronta al conflicto, una condena, y de alguna manera pues la justicia se ahorra un tiempo importante. De no llegarse a un preacuerdo, el proceso volvería a su curso, es decir, nuevamente a una audiencia de acusación para evaluar de esta manera los cargos, incluido el homicidio agravado. Se espera que en los próximos días se dé a conocer si la defensa llegó a un tipo de preacuerdo que pueda modificar el curso del proceso o si este continúa rumbo a un juicio. Entre el 2 y el 12 de febrero se evidenció un aumento sostenido en la concentración de material particulado en Mochuelo, al sur de la capital. Las autoridades ambientales activaron el nivel de prevención. ¿Qué está pasando y qué medidas se van a implementar? Alejandra. Mire, Rafael, tras los reportes del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, la autoridad ambiental confirmó que la concentración es de PM2 2.5. Superaron los 50 microgramos por metro cúbico y se mantuvieron por más de 36 horas en las últimas 48 horas evaluadas. Aquí está el informe completo. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca declaró el nivel de prevención en el sector Mochuelo en zona rural de Bogotá, tras evidenciar un incremento progresivo en partículas que por su tamaño penetran los pulmones y son consideradas dañinas para la salud. La decisión se adopta con base en la información oficial del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire, que entre el 2 y el 12 de febrero ha registrado un aumento sostenido del material particulado fino PM2.5, con concentraciones que superan los 50 microgramos por metro cúbico.
Según la resolución 2254 de 2017, los valores registrados se ubican en los rangos que justifican esta declaratoria. Con esta medida se activan posibles restricciones a industrias, incineraciones y quemas, además de mayores controles en vía a vehículos, especialmente diésel. Vamos a intensificar el seguimiento a las fuentes de emisión y mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento de la contaminación. Aquí hay una autoridad ambiental vigilando y tomando decisiones. La recomendación es disminuir actividades físicas al aire libre, usar tapabocas en caso de ser población vulnerable y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúa el monitoreo permanente. Y según la Personería, el relleno Doña Juana es hoy uno de los puntos contaminantes más grandes del país. ¿Cuánta contaminación está provocando, Juan Camilo? Rafael, le cuento que el relleno sanitario de Doña Juana, según la Personería de Bogotá, emite cerca del 2.02% de emisiones de metano en el país, lugar que lo vuelve uno de los más contaminantes de todo el territorio nacional. Esto fue lo que logramos hablar con la Secretaría de Ambiente y con la Personería de Bogotá. Según un reporte de la Personería de Bogotá, el relleno sanitario Doña Juana aporta el 2.02% del metano que se emite en Colombia, una cifra que lo ubica entre los principales contaminantes de todo el territorio nacional. Hoy estamos hablando que cerca del 2.02 del metano a nivel nacional se produce en este espacio, y el metano es 25 veces mayor contaminante que el CO2, entonces son cifras de mucho impacto que necesariamente tenemos que entrar a revisar para efectos de tener un modelo mucho más sostenible. Este informe de la Personería advierte que el desecho de residuos en este punto del sur de la capital tiene un impacto significativo en el calentamiento global debido a la emisión de metano que se produce. La peor calidad del aire de Bogotá está en el suroccidente de la ciudad, en varias localidades como por ejemplo Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Kennedy, entre otras. Ahí es donde tenemos la peor calidad del aire de la ciudad. ¿Y qué es lo que la está originando? Principalmente son el tránsito de vehículos sobre vías sin pavimentar, porque las vías sin pavimentar levantan polvo. Esas vías sin pavimentar son el principal problema de contaminación del aire de Bogotá. Y la segunda fuente más importante de contaminación del aire es el transporte de carga. Por su parte, la institución también alertó que aunque el metano permanece menos tiempo en la atmósfera que el CO2, su capacidad de atrapar el calor es mucho mayor, lo que intensifica el efecto invernadero. Lamentar mucho que al parecer la calidad del aire no es una prioridad para esta administración. La gente en la calle sorprendería si les decimos que la actual administración de Bogotá viajó fuera del país a recibir un premio dizque a la calidad del aire, sí que por buena calidad del aire. Desde el Consejo tengo que advertir que para este año la alcaldía de Carlos Fernando Galán le bajó el presupuesto precisamente a ese rubro de la Secretaría de Ambiente que trata la calidad del aire de Bogotá. Teniendo en cuenta la situación, la Personería insistió en fortalecer e impulsar estrategias de reciclaje en la ciudad para así poder controlar la reducción de residuos sobre el relleno. Tránsito. Seguimos atentos al grave accidente que a esta hora ocurre en la avenida Circunvalar. Daniela, ¿qué detalles se conocen y además no fue el único de las últimas horas? Sí, señor Rafael, buenas noches. Es noticia de última hora este siniestro vial allí en el oriente de la capital del país. En imágenes ustedes pueden observar que un camión cayó aparatosamente encima de una camioneta particular color rojo, se volcó encima de ella. Aún se desconocen las causas de este siniestro vial y todavía tampoco tenemos los detalles sobre el estado de salud de los ocupantes de esta camioneta y también el conductor de este camión que se volcó, ya decíamos, aparatosamente allí en la avenida Circunvalar a la altura de la carrera tercera. Esto es en inmediaciones de Monserrate, de la iglesia de Monserrate, para que ustedes se puedan ubicar un poco mejor. Y es que precisamente pues hay congestión vehicular, hay fuertes trancones allí en la avenida Circunvalar, pues se está realizando un cierre mientras las autoridades, las unidades de bomberos y demás policía de tránsito llegan a atender este grave siniestro vial y que en minutos nuestra compañera Oriana pues nos va a ampliar los detalles. Ella está tratando de llegar a este punto.
Yo también les cuento sobre otro siniestro vial que ocurrió lastimosamente esta tarde, sobre las 6 de la tarde, con fatalidad aquí sobre el corredor de la calle 13, pero llegando al peaje del río Bogotá. Sin embargo, nosotros les enseñamos las imágenes de cómo fluye este corredor vial de la calle 13 o Avenida Centenario hasta ahora de la noche. Contarles que este siniestro que les decía fue entre ciclistas y dos camiones, fue un ciclista puntualmente. El ciclista quedó al parecer atrapado entre los dos camiones aquí en la localidad de Fontibón, en la calle 13, a la altura de la carrera 137 en sentido occidente-oriente. Las autoridades reportan congestión vehicular en ese punto. Les contaba, en inmediaciones del peaje del río Bogotá, mientras están realizando pues el levantamiento de la información también con criminalística, pues lastimosamente este ciclista falleció. Entonces, noche accidentada en la ciudad, aquí en la calle 13 y hace algunos minutos en la avenida Circunvalar. Nosotros cambiamos de tema porque el IDU puso a disposición los predios de la carrera séptima en el tramo sur para actividades comerciales. Básicamente pues van a arrendar esos predios, esos lotes, mientras inician las obras del tramo sur que se licitarán a finales del año 2027. Mientras se da la licitación del tramo sur de la nueva carrera séptima, el IDU busca aprovechar el espacio de los predios que ya fueron adquiridos para las obras. ¿Qué va a pasar con estos lotes de la carrera séptima? También estábamos preocupados. Estuvimos trabajando durante estos 2 años para que por primera vez el Instituto de Desarrollo Urbano tuviera la posibilidad de hacer aprovechamiento económico precisamente para estos lotes. De la calle 24 a la calle 99, la carrera séptima en el proyecto. Es un aprovechamiento económico temporal que funciona como una figura de arrendamiento. Las empresas interesadas en alquilar estos lotes temporalmente participan de un proceso de selección pública a través de SECOP y se recibirán ofertas hasta el 23 de febrero. El día de hoy ya tenemos abierta una invitación pública para 21 lotes que se pueda hacer aprovechamiento económico. Las actividades que pueden estar en esta zona son actividades que hemos socializado con algunos vecinos, que sean acordes al uso del suelo, pero sobre todo que generen seguridad, tranquilidad, pero sobre todo mejorar la calidad de vida. Los recursos que recojamos de estas actividades van a ser usados para mejoramiento del espacio público en Bogotá. Como la licitación del corredor verde de la séptima en este tramo se va a dar hasta finales del año 2027, Bogotá busca evitar que estos lotes sean vandalizados o invadidos mientras se da inicio al proyecto. Que es un gana-gana. Mejoramos el espacio mientras arranca la obra, ganamos algo de recursos, pero sobre todo mejoramos la seguridad de los entornos. Los 21 predios agrupados en 14 lotes tienen áreas entre los 300 y los 1.900 metros cuadrados. Y con la incertidumbre que hoy rodea el salario mínimo en el país, desde el Consejo de Bogotá se habla de riesgos para la infraestructura y obras de la capital. Con la suspensión del aumento del salario mínimo, obras neurálgicas para Bogotá estarían en riesgo de no realizarse. Esto se denunció en el Cabildo Distrital. El aumento irresponsable del salario mínimo representa un riesgo gigante para las obras que se están haciendo en Bogotá. Hoy el director del EDU manifestó que 94 obras ya están en peligro. Entre los proyectos que más preocupan están las troncales de la calle 13 y avenida Ciudad de Cali, además de la Plaza Fundacional de Usaquén. Además advirtió que muchos contratistas ya han empezado a manifestar el interés en demandar al distrito porque la plata que tienen para ejecutar las obras no va a ser suficiente considerando el aumento de los costos. Esto quiere decir que podríamos tener un número indeterminado de demandas para las obras que ya se están ejecutando. A la alerta se sumó el concejal Marco Acosta, quien explicó que más de 90 contratos del IDU podrían desequilibrarse. Muchos de esos contratos habían sido estructurados con proyecciones laborales anteriores al aumento, lo que comenzó a generar una desfinanciación, presión presupuestal y riesgo de retrasos. El cabildante aseguró que también proyectos nuevos del plan de desarrollo estarían en riesgo de no ejecutarse y se verían comprometidos kilómetros de malla vial. Hablamos ahora de avances para la ampliación de la autopista norte, pues hoy la Personería de Bogotá logró reunir a todas las entidades implicadas en este megaproyecto. Por ejemplo, realizaron una mesa de trabajo con el concesionario Accesos Norte, también reunieron a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, conocida como ANLA, a la ANI y a la Gerencia de Lagos de Torca para poder facilitar la articulación de esos estudios técnicos que se tienen que presentar para el inicio de las obras. Recordemos esto luego de que la ANLA otorgara la licencia ambiental para las obras. Escuchemos al personero. Nos reunimos con la ANLA, con la ANI,
con el concesionario y con el plan zonal Lagos de Torca. Hemos evidenciado la mejor disposición. Una vez la licencia en firme, se encuentran algunos espacios que se están generando para que finalmente se cumpla con la condición que quedó planteada en la licencia y se pueda iniciar la obra lo más pronto posible. Y se conocieron nuevos detalles del grave siniestro vial que dejó 2 personas fallecidas en la autopista norte con calle 245. Además, hoy se presentó oficialmente al nuevo director de Tránsito y Movilidad a nivel nacional de la policía. La prueba de alcoholemia del joven conductor de 20 años que habría causado el fatal accidente en la autopista norte con calle 245 a bordo de un Mercedes-Benz dio negativo. En cuanto al conductor del vehículo, ya se adelanta la investigación con la Fiscalía General de la Nación y asimismo se solicita la respectiva prueba de embriaguez, la cual es por parte de la clínica donde fue llevado este conductor. Tras conocerse las identidades de las 2 víctimas fatales, Edna Rodríguez, de 35 años, y Rosario Rodríguez, de 72 años, ambas familiares, las autoridades avanzan con el proceso sancionatorio. Donde se han involucrado 4 vehículos, en el cual resultan lesionadas 3 personas y lamentablemente fallecidas otras 2 personas. Sobre el panorama de siniestralidad en Bogotá, el nuevo director de Tránsito de la Policía Nacional se refirió a los retos que asumirá ahora en articulación con la seccional de la capital y dejó algunas recomendaciones. Asumir este voto de confianza del mando institucional, asumir el reto de dirigir y liderar 5.000 hombres dispuestos a nivel nacional. Las recomendaciones especialmente es transite con los documentos requeridos, pero en legalidad. Haga el curso que corresponde para tener su licencia de conducción. En Bogotá, durante 2025 se impusieron 18.047 comparendos por exceso de velocidad y 2.786 órdenes de comparendo por conducir bajo los efectos del alcohol. Uno de los objetivos del nuevo director será seguir fortaleciendo estas medidas en la capital y a nivel nacional. Nacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que se puso en marcha la erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de drones en Colombia. A continuación, más noticias nacionales. El desbordamiento de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete ha dejado a 120.000 personas damnificadas y ha obligado a 40.000 familias a desplazarse de este territorio. Además, 27 de los 30 municipios de este departamento se han visto afectados por las fuertes lluvias e inundaciones. Ante la emergencia, el gobierno ha entregado 7.400 kits humanitarios, 10 toneladas de ayuda, 1.400 colchonetas y 12 máquinas amarillas, mientras continúan las labores de rescate en zonas rurales afectadas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional destacó los avances del gobierno y la JEP en la implementación de la justicia transicional restaurativa del Acuerdo de Paz de 2016. Los delegados resaltaron la emisión de sentencias y la identificación de patrones macrocriminales y reiteraron que Colombia es un referente internacional en justicia transicional. La representante a la Cámara por Bolívar, Ángela Vergara González, denunció que su hijo Rafael Alfonso Vergara, de 22 años, fue detenido hace más de 2 semanas por agentes migratorios de Estados Unidos en Luisiana, mientras trabajaba para una empresa de transporte de carga. Lleva 18 días encarcelado, encadenado, en unas condiciones inhumanas. Una persona que estaba a la espera de su resolución de su situación legal, pero tenía su permiso de trabajo, pero tenía su seguro social. La congresista del Partido Conservador le pidió al gobierno y a la Cancillería intervenir en este proceso para garantizar su retorno a Colombia. Mañana, 14 de febrero, es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, una fecha para concientizar sobre estas malformaciones cardíacas presentes desde el nacimiento y también para promover su diagnóstico temprano. Él es Juan Camilo, un pequeño de 11 años que sueña con ser programador de videos y hasta montar una banda de rock con su hermano mayor.
A los 45 días de nacido fue diagnosticado con una cardiopatía poco común, transposición de grandes vasos. Era el miedo, la incertidumbre, el dolor, todo lo que conlleva estas emociones encontradas al recibir este diagnóstico. Su condición de salud ha tenido altas y bajas, ha sido un proceso retador, abrigado por el amor desde Neiva a la capital. Ha sido muy bonito porque han habido muchas personas que nos han llegado al corazón y nos han ayudado demasiado a afrontar estas circunstancias. El programa porque pues me han hecho sentir como en casa. En los próximos días deberá ingresar nuevamente a cirugía. Estamos por medio del programa Regala una Vida. Llevamos 10 días donde le hicieron ya cateterismos, ecocardiograma, valoraciones y estamos próximos, ya la otra semana, confiando en Dios, le realizan su cuarto procedimiento. Su historia, así como la de muchos pequeños, demuestra que este diagnóstico no es sinónimo de final. El diagnóstico oportuno es la clave siempre de la mano de un profesional. Prestar atención a la saturación de un recién nacido es vital. Muchos niños, cuando se les baja mucho la saturación, pueden ponerse malitos, como adormiladitos, que no comen bien, que no tienen esfuerzo para llorar con suficiente vigor, que no piden el alimento como lo deben pedir. Alertas que precisamente encaminan a un diagnóstico oportuno y futuro alentador. Por encima del 90% casi que son curables. O sea que el paciente queda como un niño normal, como si hubiera nacido sin ningún problema de corazón. Así como Juan Camilo hoy juega y se divierte soñando con su futuro, con ser un rockstar. Internacional. Este martes se celebrará el Año Nuevo Chino y para que nos cuente cómo es esta festividad milenaria y cuál es su significado, nos acompaña aquí en el estudio de City Noticias el embajador de China en Colombia, el señor Xu Jingyan. Muchísimas gracias por estar acá, embajador. Pues un placer participar en el programa de City TV. Exactamente a partir de próximo martes, 17 de febrero, vamos a entrar un nuevo año chino del caballo, que según la tradición de más de 3.000 años marca el comienzo del año tradicional de caballo, uno de los 12 animalitos de zodiaco chino. Pues como se sabe, el caballo es siempre un animal que acompaña a las actividades de los seres humanos en el transporte, en el trabajo de la agricultura, etcétera, etcétera. Es un fiel compañero de los seres humanos. Entonces, el símbolo de mucha inteligencia, mucha fuerza, mucha perseverancia, buen acompañamiento. Entonces, trae mucha fuerza, energía positiva. Pues el Año Nuevo Chino es la fiesta más importante de China, ocasión de reunión familiar. Hoy en una sociedad moderna, porque la gente no trabaja en donde vive, la familia. Entonces la tradición es regresar de donde se trabaja a donde vive la familia para la reunión. Entonces se espera este año un éxodo masivo de 9.500 millones de pasajeros en un periodo de 40 días. Embajador, usted nos está contando este significado también del caballo, pero se dice que es el caballo de fuego, ¿no? Esto está acompañado también ¿por qué? ¿Qué significa? Sí, es que, según el horóscopo chino, 12 animalitos por 5 elementos, como tierra, como fuego, como agua, etcétera, etcétera. 12 por 5, 60 años conforman un ciclo completo. Entonces el fuego, pues mucho calor, mucha fuerza, pues tiene como animar a la gente a trabajar mucho. Embajador, usted nos estaba contando de ese éxodo masivo que se vive por estos días en China. Quisiera que nos contara también cuáles son esas tradiciones. Ellos se reúnen en familia, ustedes se reúnen para despedir el Año Nuevo Viejo. ¿Qué hacen esta noche? Muchas actividades tradicionales, como antes de la fiesta, determinadas
comidas simbólicas, como por ejemplo caramelos para endulzurar al dios de la cocina. Lo más importante es la cena de la Nochevieja, antes de la llegada del Año Nuevo, toda la familia reunida preparando como dumpling, como otros platos fuertes con carne, con pescado que suena en chino como yu. Yu quiere decir en chino mandarín te sobra. Entonces, en una sociedad tradicionalmente agrícola, pues tener suficiente de comer, lo mejor tener de sobra en todo lo que se sirve en la mesa es buen augurio para un año nuevo. Quisiera que habláramos también de otros temas. Aquí en Bogotá, los chinos son los que están construyendo el metro de nuestra ciudad y por supuesto hay mucha emoción, ya vemos el viaducto, la obra avanza bien. En las últimas semanas conocimos sobre la licitación de la segunda línea, ¿no?, que resultó desierta, que no hubo empresas que quisieran continuar con este proyecto. ¿Será que empresas asiáticas, empresas chinas se suman a esa segunda línea? Por supuesto, primero hay que hacer bien el trabajo actual. Hasta el año pasado, 2025, se ha completado más del 70% de todo el proyecto. Se espera que se llegue a superar alrededor del 90% al cierre de este año 2026. Por supuesto, sabemos que hay el proyecto de línea 2 en proceso de licitación. Yo participé en el desayuno de trabajo ofrecido por el alcalde Carlos Calán, en que informa todo el proceso. Por supuesto, China como país campeón del desarrollo del sistema de transporte moderno en el mundo, estamos en condiciones de ofrecer a Colombia la mejor tecnología, la mejor maquinaria para construir la mejor experiencia de organización de un proyecto extremadamente complejo y, por supuesto, con la mejor voluntad de seguir aportando al desarrollo de infraestructuras modernas. El desenvolvimiento positivo del proyecto Línea 1 de Metro Bogotá ha servido para romper mitos falsos en el sentido en que en Bogotá no se podía construir infraestructuras modernas. Infraestructura que necesita la ciudad, pero también muy importante que hemos visto que se cumplan esos tiempos para que por fin podamos ver el metro de Bogotá. Señor embajador, hablemos de otras inversiones chinas que estén proyectadas para este año en nuestra ciudad. Yo creo que teniendo el tamaño y la solidez del mercado de Colombia, la embajada percibimos un enorme interés y creciente interés por parte de empresas chinas de hacer negocios aquí en Colombia. Para eso solicitamos el apoyo de la sociedad, especialmente el apoyo de las autoridades colombianas para agilizar el proceso de aplicación de visados a favor de empresarios y turistas chinos. Muy bien, embajador, Colombia vivió fuertes tensiones con Estados Unidos y uno de los objetivos de Trump que conocimos a final del año pasado es sacar la influencia de otras potencias del continente. ¿Cómo lee usted esta situación en la que está Colombia, en la que se ha abierto a China, pero en la que también está buscando cuidar una relación con Estados Unidos? Por supuesto, hay que reconocer que hay una competencia bastante fuerte entre Estados Unidos y China como primera y segunda economía más grande del mundo. Sin embargo, como bien reitera el presidente Xi, Estados Unidos y China como el mayor país desarrollado y el mayor país en vía de desarrollo tienen que encontrar la forma de llevarse bien y cooperar para dar solución a los grandes desafíos globales que enfrenta al mundo. Esta es una lección de la historia y una necesidad de la realidad, porque no estamos de acuerdo con dividir el mundo en áreas de influencia fragmentadas para distintas potencias. China y Estados Unidos podemos
hacer un buen trabajo conjunto junto con Colombia y otros países de la región en búsqueda de un desarrollo compartido. Pues señor embajador, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio de City Noticias de las 8. Es un privilegio que esté aquí con nosotros esta noche. Ha sido un placer siempre participar en programas de City TV. Embajador, no lo puedo despedir sin que nos enseñe a decir feliz año nuevo en chino. 新年快乐. Muchísimas gracias, embajador. Y mientras tanto, nos conectamos con Juan Diego para que nos cuente cuáles otras noticias han ocurrido hoy en el mundo. Juan Diego. Rafael, muy buenas noches para usted y los televidentes. En Noticias del Mundo, 5 personas murieron en un incendio de gran magnitud en la zona turística de la capital de El Salvador, entre ellos un menor de edad. El país se encuentra en este momento bajo alerta amarilla debido al incremento de incendios en la región. Más noticias internacionales a continuación. Donald Trump anunció que tiene planes de visitar Venezuela. Luego de la captura de Nicolás Maduro y tomar el control de la industria petrolera venezolana, el mandatario confirmó la reunión, aunque aún no fijó fecha para su desarrollo. Ahora mismo hemos manejado muy bien la relación con ellos. Realmente en este momento ellos han hecho un gran trabajo, Delcy ha hecho un muy buen trabajo y la relación es sólida. La gestión energética comandada por Estados Unidos en Venezuela se desarrolla de la mejor manera, lo que en palabras de Delcy Rodríguez reafirma el beneficio bilateral, actos que se ven reflejados en la entrega de más de 6.000 kilogramos de suministros y medicamentos estadounidenses. En La Habana, Cuba, se desató un gran incendio en la refinería de petróleo Ñeco López. La gran nube de humo procedente del incendio no permitió precisar si el fuego afectó los depósitos de crudo de la fábrica. Esto agudiza la situación en medio de la crisis energética por la que está pasando el país. Aún se desconoce si hay víctimas y se espera un reporte de las autoridades. Un hombre fue abatido por la policía francesa luego de intentar atacar a un oficial en el Arco del Triunfo en París. Después del hecho, el agresor fue atendido por los servicios de emergencia, pero más tarde la fiscalía confirmó su fallecimiento. El Ministerio del Interior aclaró que la respuesta de los agentes de seguridad se llevó a cabo dentro del marco legal y reglamentario. Última hora. Mucha atención, como les contamos hace instantes, se registró un gravísimo accidente de tránsito en la localidad de Santa Fe, en la avenida Circunvalar. Oriana, usted ya está en el lugar del siniestro, adelante. Así es, Rafael, a esta hora nos encontramos aquí precisamente en la avenida Circunvalar con carrera tercera, donde sobre las 7:15, según ese reporte preliminar que nos acaban de entregar las autoridades que están aquí atendiendo la emergencia, pues el camión verde que ustedes ven en este momento en pantalla se volcó sobre este vehículo aquí sobre la Circunvalar. Según lo que nos indican, al parecer este vehículo habría intentado pasar por este lugar que tiene una señal de 450 precisamente para la altura de los vehículos que pueden pasar por allí. Al parecer habría obviado esta señal y habría intentado pasar. Por eso se habría generado presuntamente este volcamiento, que según lo que nos están diciendo aquí las autoridades que atienden la emergencia, es que deja por lo menos 5 personas heridas. Todas de ellas pues son heridas leves. No se registran que hayan menores en el vehículo particular. Lo que nos indican es que allí se movilizaban 4 personas, al parecer todas de ellas adultas, quienes en este momento están siendo atendidas en las 4 ambulancias que se encuentran en este punto, precisamente atendiendo a estas personas. El conductor del camión también resultó con heridas leves, sin embargo también ya está siendo atendido en este momento. Lo que nos indican es que en este lugar hace presencia la alcaldía local de Santa Fe, unidades de bomberos, de policía y pues las diferentes ambulancias. Precisamente lo que nos dicen es que en esta zona no hay paso vehicular en el sentido norte-sur, precisamente donde ocurrió este accidente. Por eso piden a la comunidad prever esta situación, tomar desvíos, tomar otras rutas alternas precisamente a esta hora de la noche.
pues ya se han ocasionado acá algunos inconvenientes, algunas personas que han intentado pasar precisamente por este lugar, pero ese es el llamado. Y el reporte preliminar, 5 personas heridas. Rafael, esa es la información que nosotros tenemos a esta hora de la noche, pero seguiremos muy atentos a cómo avanza esta emergencia. Oriana, muchísimas gracias. 9 de la noche, 5 minutos. Reporte preliminar que usted nos reporta desde allí, desde el lugar del siniestro. Entonces, 5 personas lesionadas que milagrosamente entonces han sobrevivido al aparatoso volcamiento de este camión en la avenida Circunvalar y ha entonces caído este pesado vehículo sobre esta camioneta que está allí de color rojo. Imágenes en vivo, en directo, y por supuesto estaremos atentos al desarrollo de esta noticia que a esta hora se registra en nuestra ciudad. Última hora. Y hasta aquí City Noticias de las 8. No olvide ver nuestras noticias en la página web citytv.com.co o siguiendo el código QR que aparece en pantalla. Recuerden que los esperamos en nuestras emisiones del fin de semana. Feliz noche.